En los confines más profundos de la física moderna, se esconde una posibilidad tan aterradora que la mayoría de los científicos evita mencionarla en voz alta. Una hipótesis que, de ser cierta, podría borrar el universo entero en un parpadeo. Sin previo aviso, sin escapatoria, sin esperanza. Hablamos del llamado vacío falso, una forma de energía oculta en los tejidos del cosmos, que podría desencadenar el fin más absoluto imaginable. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará tu percepción de la realidad para siempre. Imagina por un momento que todo lo que ves, sientes y conoces, la materia, las estrellas, los planetas, incluso las leyes de la física, no sea más que una especie de ilusión temporal sostenida por un estado inestable del propio vacío del espacio. En física cuántica, el vacío no es un nada absoluto. Incluso en el aparente vacío del espacio, las partículas virtuales surgen y desaparecen constantemente en un mar efervescente de energía cuántica. Según el modelo estándar de la física de partículas, el campo de Higgs, el mismo que otorga masa a las partículas elementales, podría no estar en su estado más bajo de energía posible. Es decir, nuestro universo podría residir en un vacío falso, un mínimo local de energía, pero no el verdadero mínimo absoluto, el llamado vacío verdadero. ¿Y qué ocurriría si en algún punto del cosmos esta burbuja falsa se derrumbara hacia el vacío verdadero? El resultado sería catastrófico. Una burbuja de vacío verdadero, expandiéndose a la velocidad de la luz, reescribiendo instantáneamente las leyes de la física a su paso. Todo lo que existe dentro del universo actual, átomos, moléculas, estrellas, incluso los átomos que forman tu cuerpo, dejarían de ser viables en el nuevo régimen físico. En pocas palabras, sería el fin de todo. Una transformación cosmológica sin posibilidad de advertencia previa, porque al propagarse a la velocidad de la luz, ninguna señal podría precederla. Estarías caminando, respirando, soñando, y en la siguiente fracción de segundo, la realidad misma desaparecería. Pero, ¿es esto solo una fantasía especulativa? ¿O hay indicios de que nuestro universo realmente podría estar en este estado inestable? Aquí es donde la historia se torna aún más inquietante. En 2012, un estudio combinando datos del bosón de Higgs, detectado en el Gran Colisionador de Hadrones, y parámetros del modelo estándar, arrojó una conclusión escalofriante. Los valores medidos para la masa del bosón de Higgs y la del quark top parecen situar nuestro universo peligrosamente cerca del borde entre estabilidad y metaestabilidad. Dicho de otro modo, el universo observable podría no estar en un vacío verdadero, sino en una especie de equilibrio precario, mantenido por un delgado hilo de probabilidades. Los físicos llaman a este escenario metaestabilidad del vacío. En este marco, el vacío falso podría colapsar por fluctuaciones cuánticas aleatorias o por un suceso catastrófico, como la colisión con un rayo cósmico de altísima energía. ¿Y cuándo podría ocurrir tal evento? Aquí viene el único pequeño consuelo. Las escalas de tiempo estimadas, en promedio, serían enormes. Trillones de años, mucho más allá de la vida actual de las estrellas. Sin embargo, es una probabilidad, no una certeza. Y la naturaleza cuántica implica que tal evento podría ocurrir en cualquier momento. Incluso, ya podría haberse iniciado en alguna región remota del cosmos, con la burbuja mortal expandiéndose hacia nosotros, a la velocidad de la luz. No sabríamos nada, hasta que nos alcanzara. Oscuro, ¿verdad? Pero hay más. Algunos teóricos han planteado que incluso las actividades humanas podrían influir, aunque de manera extremadamente improbable. Por ejemplo, ciertos experimentos de colisiones de partículas de altísima energía, como los que se realizan en colisionadores futuros más potentes que el LHC, podrían en teoría inducir un túnel cuántico que desencadene el colapso local del vacío. Aunque la comunidad científica considera este riesgo insignificante, es un recordatorio de cuán poco comprendemos aún la verdadera naturaleza del vacío cuántico. Y es que esta cuestión
toca los fundamentos últimos de la existencia. Si el vacío falso es real, entonces todo lo que creemos permanente es, en realidad, transitorio. El propio tejido del espacio-tiempo estaría escrito en arena, susceptible de ser barrido en un instante cósmico. Y aquí surge una pregunta más inquietante aún. ¿Es esta una característica inevitable de todos los universos posibles? En el marco de los modelos inflacionarios y del paisaje de la teoría de cuerdas, algunos cosmólogos sugieren que podrían existir infinitos universos, cada uno con diferentes valores de vacío. Tal vez nuestro universo sea solo uno entre muchos, condenado por su propia configuración cuántica. O quizás, y este es un pensamiento aún más perturbador, tal colapso ya haya sucedido innumerables veces, en innumerables universos previos, en un ciclo eterno de creación y destrucción. El vacío verdadero sería entonces el auténtico abismo cósmico, un estado de vacío absoluto en el que no existiría materia, ni energía, ni espacio, ni tiempo, un fin y un principio potencial, porque algunos modelos sugieren que, tras tal colapso, podrían surgir nuevas leyes físicas, nuevos campos de Higgs, y con ellos un nuevo universo, radicalmente distinto al nuestro. Pero, para nosotros, sería un fin definitivo. Ahora, ante esta posibilidad abrumadora, cabe una reflexión. Lejos de paralizarnos por el temor, esta visión debería inspirarnos a valorar más que nunca la maravilla efímera de nuestra existencia actual. Cada estrella que brilla, cada galaxia que danza en el cosmos, cada instante de conciencia que vivimos, es un regalo precioso, surgido de un equilibrio cósmico increíblemente delicado. Y quizás, solo quizás, comprendiendo estas amenazas ocultas, aprendamos a proteger mejor el único universo que conocemos. Porque si algo nos enseña el vacío falso, es que la permanencia es una ilusión y que el universo mismo, por vasto que sea, vive siempre al borde de lo imposible. Si este tema te ha fascinado, te invito a suscribir a Umbral Estelar. Cada semana, exploramos juntos los misterios más profundos del cosmos y las preguntas que aún no tienen respuesta. Comparte este video si te ha hecho reflexionar y deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el vacío falso es real? ¿Estamos viviendo en una ilusión cósmica destinada a desvanecerse? El universo quizás nunca haya sido tan inquietante. Nos vemos en el próximo viaje a través del Umbral Estelar.